Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Queridos oyentes, volvemos a este espacio que nos encanta, Al Día con la Iglesia Radio, este espacio de conversación en el que construimos iglesia, que cada vez nos disfrutamos más. Hoy traemos un programa maravilloso, los invitamos a que se queden hasta el final. Este es un programa realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones en Alianza Radial Católica. Estamos desde la mesa Eni Ramírez, Valentina Vélez, desde el máster Eric Torres. Eni, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Hola, Vale, qué rico volver a este espacio que tanto nos gusta, como tú lo dijiste, que nos disfrutamos tanto, que nos enriquece, espacio en el que aprovechamos para compartir, para construir también nuestra iglesia, nuestra fe. Y bueno, hoy especialmente con un tema, o podríamos decir tema, o ¿cómo diríamos esto, Valentina? No, yo no sabría, yo creo que es más bien como con un sentir, una devoción de iglesia que Total. nos une en esta ocasión. Exactamente, porque estamos pues en el marco de un mes en el que celebramos, recordamos a un santo que es base fundamental de nuestra fe y es San José, así que hoy justamente vamos a dedicar este ratico a hablar sobre esa devoción particular que tenemos a San José. Maravilloso, entonces, para que nuestros oyentes se queden con nosotros, pero como siempre queremos empezar con la voz de nuestro arzobispo. Hoy nos habla sobre un acto que se llevó a cabo la semana anterior en nuestra arquidiócesis y fue que se presentó y se instaló el bronce del venerable siervo de Dios Jesús Antonio Gómez Gómez, un hombre ejemplar. En este editorial, Monseñor Ricardo nos cuenta un poco de quién era ese hombre, un poco parecido a San José, silencioso, no fue hoy, no es proclamado ese olor de santidad por grandes cosas que hizo, fue más por su silencio, su contemplación, su amor al prójimo, su acompañamiento a los seminaristas y sacerdotes. Así que mientras seguimos conociendo a este hombre, pues los invito a escuchar el editorial de Monseñor Ricardo. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El mes del Padre Antonio. En el mes de marzo concurren los aniversarios del nacimiento, del bautismo, de la ordenación sacerdotal y de la muerte del venerable siervo de Dios Jesús Antonio Gómez Gómez. Para celebrar los 130 años de su nacimiento y de su bautismo, por iniciativa y loable esfuerzo de varios sacerdotes, se ha colocado la semana pasada en la entrada de la curia arquidiocesana una escultura de bronce de este sacerdote, seguidor fiel de Cristo, modelo de vida sacerdotal y apóstol, siempre decidido y generoso. Consigno aquí algunas de las reflexiones que propuse en esta ocasión. Era un hombre sin incoherencias, en quien la virtud aparecía como algo fácil y connatural. Sin embargo, al entrar en su interior, se intuía el esfuerzo que tuvo que hacer para lograr el equilibrio que lo caracterizó y que producía a la vez una profunda atracción y un delicado respeto. Él se acercaba a todos como un amigo servicial, leal y sincero, como un sabio y prudente consejero, como mensajero de una vida que venía desde Dios. Hay que enfatizar su sencillez, sin cosas extraordinarias o situaciones que despertaban asombro, sin realizar grandes obras que causaran conmoción. Aparecía simplemente como un sacerdote en cada día, se aplicaba con generoso empeño a cumplir lo que consideraba la voluntad de Dios sobre él. Y sin embargo, esa aparente normalidad despertaba inmediatamente la admiración y llevaba a quienes lo trataban a concluir sin esfuerzo: este es un santo. Ejercitó las virtudes cristianas a través de una vida armoniosa y serena que demostraba su entrega total a Dios.
centro y gozo de su vida, al que amaba, en cuya providencia confiaba, cuya presencia iluminaba cada uno de sus comportamientos y por quien se desvivía para hacer todo para todos. Su fe en Dios vivo y verdadero, Padre rico en misericordia, se reflejaba siempre en su actitud tranquila y a la vez fuerte con la que afrontó las dificultades de cada día y los sufrimientos de su última enfermedad y de su muerte. Era claro su amor a la persona de Cristo, que se relevaba en el fervor con que concelebraba y celebraba la Eucaristía, en la devoción a su corazón y en el seguimiento fiel del que había escogido como maestro, con una vida de pobreza, castidad, obediencia y humildad. En su vida sacerdotal actuó en la persona de Cristo Pastor. Se santificó santificando a todos los que Dios le confiaba. Fue luminosa su caridad, amó a Dios y al prójimo, amó siempre sin manifestaciones raras y sin mostrar preferencias, amó no solo de palabras sino con los hechos, amó con el silencio y con la entrega de la vida. Este amor se reveló en su incansable ministerio, siempre deseoso de ayudar a muchos, empeñado en trabajar por la salvación de todos. Solicitó con los débiles y los pobres, consagrado a glorificar a Dios y extender su reino. Lo que unificó su personalidad e hizo resplandecer todas sus actitudes fue el ser sacerdote de Cristo. Él era sacerdote y todas sus palabras y obras fluían de su ser sacerdotal, de su amor a la Iglesia, de su celo apostólico, de la fidelidad a los servicios que su obispo le confiaba, de la generosidad con la que ofreció su vida un día y otro hasta el final. Su ministerio se centró en formar a las personas, ilustrando y guiando a través de la enseñanza, orientando las conciencias mediante la dirección espiritual, rescatando del pecado a la insaciable actividad del confesionario. Así se ha constituido un verdadero modelo para los directores espirituales, los formadores de los seminarios, los educadores, los capellanes y acompañantes de comunidades religiosas. Fue apóstol de los seminaristas, de los sacerdotes, de las personas consagradas, de las familias, de los jóvenes, de los niños, de los pobres. No ahorró ningún esfuerzo para lograr el bien y el progreso espiritual de todos, exhortando siempre con su testimonio, su palabra y sus escritos a seguir a Cristo. No podemos sino dar gracias a Dios por este modelo admirable de vida cristiana que Dios nos ha dado, por este gran sacerdote y apóstol que iluminó nuestra iglesia, por este pastor que nos demuestra con gran actualidad la urgencia de asumir y difundir en el mundo una verdadera y profunda espiritualidad. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por sus palabras y a Santiago Roldán, delegado para las comunicaciones, por prestarnos su voz. Ahora sí, entrando en materia, como ahorita nos antojaba un poquito Eni, vamos a conversar sobre un santo muy especial, un santo que no sabemos cómo habla, pero sabemos cómo ama, y vamos a hablar un poco de eso. Para eso hemos traído un invitado muy especial. Así es, Vale, hoy nos acompaña el padre Hernán Sevillano. Es un gusto, padre, tenerlo con nosotros. Hace parte de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que tiene presencia en nuestra arquidiócesis, especialmente en la iglesia o en la parroquia El Señor de las Misericordias en Manrique. Es un gusto, padre, poderlo tener acá con nosotros. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a cada uno de ustedes, poder compartir este espacio en torno a la figura de San José, el hombre del silencio, pero que al mismo tiempo habla. Ya sabemos que el silencio es teológico, es decir, es expresión y manifestación también de la presencia de Dios de otra manera, y el Carmelo así lo entiende.
Es por eso que precisamente lo hemos invitado a usted, padre. Yo pues, ustedes sabrán, queridos oyentes, que Eni es pues carmelita, ella lo tiene en el corazón, ella lleva el Carmelo en su alma y siempre nos habla un poco sobre Santa Teresa, y resulta que Santa Teresa tenía una devoción muy especial a San José, y es por eso que hemos traído al padre Hernán. Comencemos entonces, padre, a contar un poquito sobre ese San José que conocemos en el momento como de la Anunciación, un poquito antes, cuando se encuentra con María y bueno, tienen ahí una relación que pues parece que va hacia ser su esposo, pero todo eso que pasa, contémosle a nuestros oyentes un poquito desde el lado de San José, que estamos normalmente como acostumbrados a contar la misma historia del lado de María. Claro. Indudablemente, cuando nos acercamos a los textos sagrados, especialmente en los relatos de la infancia que nos narra Mateo y Lucas. En Mateo, justamente, el anuncio lo recibe José, a diferencia de Lucas, que el anuncio se le hace a María. Y este anuncio, como nos lo narra el texto de Lucas, para María es de alguna manera hablado, para San José es en un sueño, es decir, en el silencio profundo, en el sueño donde aparentemente todo está tranquilo, pero justamente el ser humano sigue activo y escucha con más calma y en más reposo. De manera que cuando San José recibe este anuncio, la preocupación grande es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esta realidad? Y justamente lo que pasa es la confianza de Dios. Y ahí aparece una primera particularidad de José, y es lo que llamaríamos nosotros la obediencia. Obediencia entendida no como el creer a ciegas o el mandato, sino como esa capacidad de discernir desde el corazón. ¿Y qué es lo que José discierne, que casi no se puede hablar ni decir de esta experiencia? Primero, que cuando recibe el anuncio y se va donde María, es para decirle que la asume como esposa. Pero de fondo hay una realidad que nos ha presentado Jesús haciendo un paralelo. Cuando está Jesús junto a la mujer adúltera y le dicen ha sido sorprendida en adulterio y la van a lapidar, la propuesta de Jesús es ¿quién está libre de pecado? Cuando José se presenta ante María, el relato nos ha dicho que es un hombre justo, y la justicia le lleva a orar según el querer y el corazón de Dios. Y el querer y el corazón de Dios es no juzgar, no lapidar, porque la ley nos manda a lapidar, pero el amor y la justicia de Dios nos manda a defender al inocente, al indefenso. Y esa es la primera característica que encontramos en San José. De ahí en adelante entonces se hace responsable, como Jesús se hace responsable de la mujer. Vete en paz y no peques más. Jesús es lo que le dice a la mujer. José la asume y la toma por esposa. Y hacerse responsable implica ya ponerle nombre. El ángel en el relato de Lucas le dice, tú le vas a poner nombre, se llamará Jesús. Pero en el ángel en Mateo le dice, tú le vas a poner el nombre. Entonces lo asume como propio y le da su paternidad. Lo entronca en la gran familia de David como nosotros conocemos. Y no solo se hace responsable de Jesús, sino también de su esposa, María. Leonardo Boff, que es un escritor que tiene un libro bien bello sobre San José, dice en algún momento del libro que no podríamos concebir nuestra historia de salvación sin José. Y a mí eso me parece impactante, de verdad es impactante. Justamente por lo que Vale nos decía al inicio, como en esta introducción a este tema, tenemos a un San José que es el San José del silencio, del cual sabemos bien poco, ¿cierto? Que no tenemos unas palabras pronunciadas por él muy directamente dentro de, digamos, nuestros evangelios, pero no podríamos concebir la historia de salvación de Cristo sin la figura de José en la vida de Jesús. Y eso hace que San José sea
un hombre infinitamente importante para nosotros dentro de nuestra espiritualidad. Yo me atrevo a pensar que si hay alguna palabra que me imagino decirle, tal vez un afirmativo, un sí, un hágase tu voluntad en mí, no sé, como que lo puedo imaginar, incluso sin decirlo con la voz, pero puedo imaginar su afirmativo al ángel en el sueño y esa certeza que podemos leer, y creo que es un misterio. De hecho, consultando un poco sobre esto, veía que hay una rama de la teología que se enfoca únicamente en San José, pero es porque nos habla mucho su obra, o sea, porque o sea, como en este momento nosotros, con lo que nos decía ahorita el padre Hernán, que nos mencionaba sobre lo justo que fue, podemos, o sea, en ese pedacito de evangelio podemos abordar tantas cosas, el hacerse cargo, el asumir lo justo que fue por abrazar a esa mujer que se estaba poniendo delante de él con esta petición. Entonces, qué lindo entrar en este misterio que San José nos plantea de una manera como tan sutil, es que es como si lo hiciera con pincelazos. Hay una cosa importante y es en ese entroncarse en la historia de la salvación, desde como lo plantea Leonardo Boff, hay un paralelo que vamos a encontrar, ¿no?, entre el libro del Deuteronomio y justamente el apócrifo. Este apócrifo no es porque sea malo ni porque simplemente no entró en el canon, pero nos dan algunos datos que no aparecen en los textos sagrados. ¿Qué es lo que encontramos? Que cuando San José va a desposar a María, todos los varones llevan cada uno su vara. Su vara justamente la llevan para que al que le caiga en suerte y en gracia, pues va a ser el esposo de María, que lleva todo ese tiempo en el templo. Pero justamente ese paralelo está en consonancia con lo que nos presenta Isaías, La vara de Aarón es la que florece y a partir de allí se entronca toda esta rama sacerdotal. Pero justamente después de que el sacerdote pone todas las varas de los varones, incluso la de San José, es la que florece, que se conoce como lirio, pero realmente es un almendro. Entonces ya nos narra una clave fundamental. La casa de Aarón es la que restaura la salvación y a través de San José se restaura nuevamente la casa de David, porque es el descendiente directo de David que está en ese paralelo que no aparece en los textos, pero que el protoevangelio nos los presenta. Qué bonito eso y qué profundo. Algo que leía era que José es precisamente quien vinculó a Jesús con el pueblo que Dios había designado para ser salvado, porque pues como pensamos pues y sabemos que en el pueblo judío era el hombre quien llevaba pues como esa ascendencia, pensarnos que pues mucho hemos hablado de que María fue elegida desde el nacimiento, pero ese José también, Total. Su descendencia, su camino, y saber que José fue quien hizo que Jesús naciera en el pueblo que él había designado para la salvación, y eso de la vara me parece muy poderoso. Y en esa tónica que menciona Valentina, justo recuerdo que leí algo que decía que San José, por ejemplo, no es santo en el momento de ser esposo o al momento de ser esposo de María. Eso me pareció muy bello, sino que fue elegido. Es como pensarnos en la misma realidad de la Virgen, ¿verdad? De la Virgen María, es como ella fue elegida desde su nacimiento, y esto que leía nos decía, es que José fue elegido también, o sea, no es que él es santo porque fue el esposo de la Virgen María, es que él fue elegido desde el principio en el plan salvífico de Dios para ser él quien se encargara de su hijo en la tierra. Exactamente. Volviendo al texto, por ejemplo, de Mateo, al final de la genealogía, que viene en línea paternal, Jacob engendró a José,
esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. La genealogía se rompe. Diríamos, pues, en línea directa tendría que decir Jacob engendró a José, José engendró a Jesús, pero no lo aparece en el texto, sino que se hace una variación. Esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Es decir, ya nos dice el origen de Jesús es divino, pero necesita a alguien que lo ponga en esta historia de salvación, José. Entonces ahí viene esa, diríamos, destinado, ¿no? Destinado para ponerle justamente allí donde Dios quiere tenerlo, como parte integrante de la salvación de la humanidad. Y justamente el silencio de José no viene dado porque no hable, sino precisamente porque el texto bíblico habla de esa manera. Como él calla, el mismo texto es el que nos va dando las claves de cómo José se hace presente en la historia de la salvación. Me parece precioso, no sé, como que pocas veces me doy al trabajo de imaginarme a José. No sé, de pronto es como una figura que permanece incluso hasta hoy en nuestra iglesia, allá al ladito. Es como que siempre va silencioso, en paralelo con todo lo que acontece en nuestra iglesia, y me parece muy lindo porque cuando volvemos a él es como si nos invitara a mirar hacia adentro, es como si mirar a José implicara volver a lo interior, y qué bonito en este momento como imaginarnos a ese José, además porque nunca lo había pensado, pero pues todos tenemos cosas de nuestros padres, y lo Totalmente. que conocemos de Jesús no solo habla de María, sino que habla de José. Vale, toca un tema, padre, que yo quería que pusiéramos sobre la mesa, y es ese justamente. Muchas de las características de Jesús, de lo que conocemos de él, de su vida pública, muy probablemente vengan de esa figura paterna, de ese ejemplo que vio en su casa, como usted, padre, nos hacía ahorita ese paralelo, como qué acciones vio Jesús en José que lo llevó también a ser ese hombre sensible, ese hombre de la gente, que necesitaba un trato más digno, justo, exacto, porque a veces siento que se nos olvida incluso pues lo importante que son las figuras paternas dentro de nuestra familia y dentro de ese carácter que tenemos y esa identidad que forjamos cada uno. Claro. Ahora hacía mención justamente de ese paralelo entre la mujer adúltera y la acción de José con María. Yo entendería también en esta línea que si Jesús fue capaz de ponerse delante de esta mujer y decirle yo no te juzgo, nadie te condena, vete en paz, es precisamente porque también lo encontró en José, que lo hizo con la mamá. Uh-huh. Porque en buena ley, la ley, valga la redundancia, es lo que pedía. Uh-huh. Y José estaba en todo el derecho de hacerlo público. Uh-huh. Pero él dice, yo no te juzgo, no te condeno. ¿Por qué? Porque de ahí viene entonces esa característica que también expresamos. ¿Por qué es justo José? Porque la característica de justo solo se le atribuía a Dios, a nadie más. Porque Dios es el justo, Dios es el misericordioso y nadie más puede o podía tener ese atributo. ¿Por qué se lo dan a José? Para decirnos que actúa según el querer y el corazón de Dios. Es decir, que actúa con principios divinos. De manera que cuando vemos a Jesús diciendo nadie te juzga, nadie te condena, vete en paz, acogiendo al otro, también se va como derivando esa misma acción que tiene de José. Hablar con justicia, hablar con misericordia, hablar con bondad, hablar con ternura, porque posiblemente lo haya aprendido de él, ¿no? Y otra característica que podemos descubrir es, se dice que José es carpintero, pero la expresión que aparece en el texto en griego es teknon, que significa constructor. Constructor de puentes, de carreteras, de dinteles de puertas. Y si es constructor, de entre comillas podemos decir que es un arquitecto, el que va levantando dinteles, edificios, haciendo construcciones, ¿no? Puede uno entender el porqué los ejemplos de Jesús.
la piedra angular, ¿cierto? El que construye, ¿cierto? La piedra firme, construir sobre rocas. ¿Por qué? Porque habla de firmeza, habla de cimentaciones. Y posiblemente también Jesús haya aprendido eso de José, de ser puente entre Dios y la humanidad. Por eso los ejemplos de Jesús siempre son en conexión y en consonancia para unir, nunca para dividir. Porque es lo que hacía José, construir sobre la base, poner bases firmes y sólidas. Qué hermoso y qué profundo, Padre. Yo creo que nos conectamos con, pues como con algo muy bello y que uno necesita ayuditas para ver a José de esa manera y gracias a su espiritualidad poderlo traer acá en este programa que nos conecta tanto con esto de ser iglesia y que al final buscamos que los temas que abordemos también nos lleven a ser mejores cristianos. San José en definitiva es un misterio de esos bonitos que uno se deleita cuando va conociendo y que se conocen más por la experiencia, diría yo, por leerlo, pero leerlo entre líneas claramente, leer sus acciones, leer la forma en la que ha abordado. Y entiendo, Padre, lo importante que ha sido o que fue San José para Santa Teresa, y quiero que con esto entremos un poquito en la espiritualidad de el Carmelo, de cómo San José ha marcado una parte fundamental, porque incluso leía y me parecía muy lindo, y es que es un santo que nos invita absolutamente a la devoción y a la contemplación, a esa vida interior. Sí. ¿Por qué Teresa toma a José como abogado y protector, que dice ella? En el libro de la vida, que Teresa lo narra ya, o cuando empieza a escribir ya es una mujer madura, que aproximadamente tiene unos 50 años, entonces está mirando en retrospectiva, como por detrás de la ventana, su propia historia de salvación. Y descubre que entre los primeros años, cuando ella estaba entrando en el monasterio de la Encarnación con 24 años, empieza a quedar enferma y le da una parálisis después de volver de la curandera de Becedas y queda 3 años parapléjica. Y ella se encomienda a San José. Y lo primero que dice es que este abogado y buen santo pues la libró de esa enfermedad, porque la puso a caminar de vuelta y de nuevo. De ahí en adelante Teresa va descubriendo que San José es el que le va haciendo todo lo que ella necesita, hasta el punto de llegar a decir que los que quisieran tener maestro de oración, que lo tomen por abogado, porque todas las peticiones, todos los ruegos que le podemos pedir, llegan. Y si van torcidos, dice Teresa, pues él se encarga de enderezarlas para que lleguen derechito a Dios. Es decir, que aparte de ser custodio y protector, también tiene la capacidad de enderezar lo torcido, las peticiones torcidas, equivocadas del ser humano, como que le da una ayuda para que esa petición llegue donde tiene que llegar. Y finalmente lo descubre como el compañero de camino, porque en cada fundación ella siempre llevaba una imagen de San José. Todas las fundaciones que hacía, y la llevaba justamente como el compañero de camino, hasta el punto de llamarlo su abogado, pero también su fundador. ¿Qué nos enseñó Teresa de San José? Pues primero el hombre pues del silencio, pero sobre todo de la capacidad que tiene de siempre escuchar las peticiones del ser humano. Eso significa entonces que San José tenía un oído gigante para escuchar a todos. Y aparte de tener un oído gigante, una buena memoria para poderle presentar a Dios todo lo que los seres humanos le decían. Por ahí entiende entonces Teresa la ayuda espiritual que San José nos brinda. Aparte de esa contemplación, ¿no? Como decíamos hace un momento, contemplar en José significa no simplemente callar o mirar por dentro, sino esa capacidad también de abrir los ojos para saber descubrir la necesidad del otro y podérsela presentar de una manera tranquila y directa al Padre. Dentro de esa experiencia, Padre, que hemos
recibido de Teresa, que nos ha venido de ella, que adquirimos de su experiencia, como ahorita lo mencionábamos y a nosotras nos gusta mucho poner esto sobre la mesa porque siempre creemos que las experiencias de vida nos ayudan un montón a entender justamente cómo obra Dios en nosotros, cómo ha obrado San José en usted, cómo ha sido justamente esa devoción que Teresa, obviamente por ser fundadora, ha puesto en nosotros y cómo nosotros la hemos llevado a la vida, en su caso. Diríamos que el ingreso al Carmelo lo que me llevó como a descubrir más la figura de San José. Antes estaba allí como presente, pero estar en el Carmelo a partir de los textos de Teresa y de la misma vida que vamos llevando en la conventual, lo primero que uno va descubriendo en San José es que te acompaña y es un compañero de camino. Y recuerdo que cuando yo recién empezaba en el aspirantado, que nos tocó en Monticello hace historia patria, de unos buenos años, debajo de un arbolito me sentaba todas las tardes como a llorar, como la experiencia del por qué yo estoy aquí, cuando podía haber estado haciendo otra cosa. Y esa era como la angustia. Y en ese estarme preguntando, porque estaba tomando la decisión de decir si me quedo o me voy, de pronto me levanté y me fui a la capilla. Y lo primero que me encontré fue esa imagen de San José, porque la tenemos así como a la entrada y ya. Y esa imagen de San José me recordó decir, pues, aquí estás. Y las preguntas solo las puede responder el Señor. Es como la primera experiencia personal que tengo, ¿no? Saber que no siempre las preguntas que yo me hago tienen respuesta rápida e inmediata, sino que hay que callar para poder obrar, que dice San Juan de la Cruz. Y en ese callar, y después entendí que lo que puede hacer este hombre es justamente acompañar desde ese silencio. Descubrí también que la propuesta de San José me enseña a ser también en esas figuras carpintero, ¿no? Y el carpintero es también el que tiene la capacidad de pulir y pulirse. Pule la madera, pule todo su trabajo de ebanista que llamaríamos hoy, para sacar de ese tronco que aparentemente no tiene nada, lo mejor. Y San José me enseñó también a pulirme y a labrarme interiormente, en una expresión que también utiliza San Juan de la Cruz, que hemos venido a que nos labren, a que nos pulen, es decir, a sacar la mejor versión de nosotros. Y ese trabajo del carpintero, hablando de un tío que tengo que trabaja la carpintería, por lo general, quien trabaja no sé en dónde, las mujeres que uno ve que trabajan en el oficio doméstico tienen la emisora al lado. El carpintero por lo general trabaja en silencio, porque tiene cincel y está puliendo y puliendo. Y eso lo aprendí de mi tío, que él nunca tenía un radio prendido, simplemente estaba trabajando en silencio. Y es ese, ¿no?, el trabajo interior que creo también enseña San José, a sabernos pulir desde el silencio. Y desde el silencio pues va apareciendo la obra, que a veces no se necesitan ruidos exteriores para concentrarnos, sino que lo único que necesitamos es escucharnos interiormente para saber por dónde Dios nos llega y por dónde Dios camina. El Dios que habla sin ruido de palabras, como diría San Juan de la Cruz. Qué lindo ir a la vida misma y cómo se atraviesa por estas figuras que se vuelven para nosotros el referente, el camino. Hemos hablado mucho de santos que han sabido ver en Jesús un modelo y lo han seguido. Y aquí parece que Jesús quiso ser como su papá y nosotros estamos llamados también a ver ese papá como un modelo y aprenderle en el silencio, que a veces pues como que vemos el silencio, como lo decíamos ahorita, padre, como de una manera
muy superficial, muy como el mundo nos lo dice, solo ausencia de ruido. Y el silencio nos invita a algo más allá de eso. El silencio es tal vez sí hablarse, pero hacia adentro, mirarse hacia adentro. Y, y así lo pensó San José, y qué lindo que lo veamos nosotros como un modelo. Hablando justamente de San José como modelo, padre, yo quiero traer a esta mesa una realidad que yo sé que usted vive en este momento, y es esa realidad de formador. Dentro de esa tarea bien grande que usted tiene dentro de la comunidad, de acompañar a estos chicos que están empezando en este camino, ¿cómo San José puede acompañar esa tarea de formar, de escuchar, de acompañar personas que están con esa misma inquietud que usted tuvo en algún momento de decir, me quedo o me voy? Sí. Hay una clave fundamental que podemos atribuirle a San José en este acompañamiento, y nos lo da el mismo texto, que nace de la iniciativa personal, el texto sagrado, ¿no? Después de que Jesús se pierde aparentemente en el camino a Jerusalén cuando iban a celebrar la Pascua, nos dice Fray Marcos, un padre dominico, que posiblemente Jesús no se haya perdido. Como iban familias enteras, grupos, núcleos familiares, entre los más adolescentes, pues también iba él jugando. Pero todos estaban pendientes de todo. Y en ese regreso, pues seguramente se les confundió un poco. Pero dice el texto que cuando regresó, les iba obedeciendo en todo. Esa expresión habla de que José sí tenía una palabra. Y la palabra era justamente el ejemplo. Y hemos dicho muchas veces que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y en este ejercicio de la formación, como le digo a los jóvenes, más que hablar y decir cosas, como lo dice Teresa, que el hecho de que estemos hablando y meneando los labios no significa que nuestra oración sea más productiva, sino que es el ejemplo, la experiencia lo que nos va llevando. Y creo que es lo primero que enseña José a nivel formativo, la experiencia, el ejemplo que hace pues que uno lo vaya asumiendo en su vida, contrastándolo también con un pensamiento de Teresa cuando le dice a las monjas, procuren ser amadas para que sean obedecidas, le dice a la priora especialmente, ¿no? Porque a veces sale primero la orden y después llega lo otro. Y Teresa le dice al revés, si usted se deja amar, lo más probable es que el otro le entienda. Y creo que eso lo viviría José y Jesús, ¿no? Que lo amaba entrañablemente. El hecho de decir, lo asumo, fue y la tomó por esposa, ya es una experiencia de amor. Absolutamente. Absoluta. Entonces de ahí ya empezó ese camino fundamental. Amar al otro. Y cuando uno ama, el otro entiende y revuelve con esa misma experiencia del amor que también llama San Juan de la Cruz. Allí donde no hay amor, se pone amor para sacar amor. Creería que son como los elementos básicos de una formación inicial. Lo otro es complementario, que ahora pongamos normas, que pongamos estructura, porque se necesita que demos algunas directrices fundamentales para que el proceso llegue a donde tenga que llegar. Pero creo que lo básico es eso, ¿no? El ejemplo como una experiencia y no porque seamos mejores, sino porque nos volvemos también en modelo, el otro va aprendiendo de lo que vamos viviendo. Eso siempre le digo a los muchachos, más que hacer cosas es que amen este modo de vida, esta manera de vivir, nuestras conversaciones, lo que hacemos, lo que expresamos, lo que experimentamos todos los días. Y lo otro justamente amar, ¿no? Porque el otro está entregando su vida, se está donando lo mejor de sí, su juventud, su experiencia, viene con metas, con sueños, con ideales, renuncia también a alguna otra, o hace elecciones u opta por otra realidad de vida, otro estilo de vida que aparentemente va en contracorriente. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues una experiencia de amor y un ejemplo que los motive y los antoje. Y creo que eso es lo que uno puede percibir en San José como maestro.
Muy lindo también como los procesos formativos y los procesos en general de nuestra iglesia, desde donde lo miremos, se dejan inspirar por San José en este caso, pero también por tantos santos que han sabido ponerlo, tantos santos del Carmelo que han sabido leer esa intención profunda en San José de, a través de la contemplación y el silencio, pues sumarle a nuestra iglesia. Padre, nosotros en este programa de Al Día con la Iglesia nos encanta hablar de santos, precisamente porque entendemos en ellos una luz profunda de esperanza. Hoy hemos dedicado un programa entero para hablar de un santo muy importante que celebramos por estos días, pero quiero que pues ya luego de todos estos años, yo creo que San José no dimensionó a lo que le dijo que sí, ni que 2025 años estaríamos acá nosotros conversando sobre él y sobre ese sí hermoso que le dio paso a esta historia de salvación. Pero hoy, ¿cómo podemos leer a San José como un signo de esperanza para nuestra cotidianidad, para nuestra vida, para las dificultades que abordamos? ¿De qué manera podemos abrazar a San José? Sí. Cuando uno va escuchando a jóvenes, personas, el problema grande, por lo menos en la parte de la juventud, es una sordera. Entonces cada uno, si lo vemos en el Metroplus o en el metro, vamos con nuestros audífonos, auriculares, cada uno va en su propio mundo y no escuchamos al otro. Y San José, lo primero como signo de esperanza es aprender a escuchar, porque cuando yo tengo esa capacidad de escuchar, pues también modulo, y ese modular me permite expresar y comunicar cosas. Ejemplo práctico y sencillo, pues si yo veo a un muchacho o a alguien que va así, cuando yo le pregunto algo no me responde, y si yo le levanto la voz me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Cierto? San José, lo primero como signo de esperanza es el saber entendernos y escucharnos. Una sociedad que ya poco nos escucha, que está metida en el ruido, y si está metida en tanto ruido, pues también estamos aislados y tenemos que muchas veces levantar la voz para que nos escuchemos. Y el problema no está en levantar la voz, sino cuál es la interferencia que tenemos en la mitad que no nos permite escucharnos, y hay que quitar todos esos distractores. Y José, lo primero que nos enseña como signo de esperanza es quitar distractores. Y para quitar distractores necesitamos entrar en una etapa también de reposo y de descanso. Un paralelo forzado, pero me parece que viene al caso. Cuando los discípulos llegan alegres, contentos de la misión por todo lo que le han dicho, le dicen, Señor, estamos listos para la próxima misión. En palabras populares, píntela que la coloreamos. ¿Dónde quiere que vayamos? ¿Cierto? Y Jesús les dice, no, vengan conmigo a un lugar solitario y descanse. Ya les decía que en esos paralelos que vamos haciendo, en el Evangelio Cocto, que habla de la vida de José, dice que estaba de viaje y cuando volvió se entera de la noticia de María. Y la reacción inmediata es, ¿qué voy a hacer? Repudio, el ofuscamiento y la desilusión. Pero justamente es en el silencio, cuando se reposa, cuando está dormido, es donde Dios le habla, es decir, una retroalimentación, que hay decisiones que no se pueden tomar a la carrera, porque traen consecuencias lamentables. Otro signo de esperanza es esa capacidad de saber discernir y de desacelerar los pasos para que las decisiones que tomamos sean efectivas, asertivas. José no toma decisión a la ligera, la pone en las manos del Señor, en su descanso y en su sueño. Este silencio, Padre Hernán, viene mucho a Valentina y a mí, y los que nos escuchan constantemente lo podrán decir. Viene mucho a nosotras cuando justamente esas palabras nos pegan muy en el interior y nos llevan a esa reflexión. Hablábamos nosotras técnicamente, Vale, en algún momento lo podrás decir, de los silencios, y decíamos como estos silencios que nosotras tenemos no son tan técnicos, no son tan propios de nuestro quehacer,
Pero en esta dinámica, yo, hablando, padre, de paralelos forzados, me atrevería a decir que estos silencios son justamente lo que ocurre cuando Dios habla al corazón, cuando a través de estos espacios que tenemos, esa grandísima posibilidad de ver de una forma más clara la riqueza, la grandeza de, en este caso, San José, que a veces, como bien lo dijo Vale ahorita, pasa como tan desapercibido en nuestra vida, y en este momento, en esos espacios, cuando podemos verlo con más claridad, que llega a nosotras ese silencio que nos invita a esa reflexión, que nos deja a veces sin palabras, pero es un sin palabras que está hablando muy profundo en nuestro corazón, porque justamente logramos percibir de una manera más clara tantas riquezas, tantas enseñanzas, tanto que deberíamos ir un poquito más a lo profundo, a veces no hablar tanto por hablar, sino ser un poco más conscientes justamente de ir al interior. Sí, en estos días, días atrás, apareció este evangelio de navegar mar adentro, que la traducción literal podría ser dirígete a lo profundo. ¿Qué significa dirigirse a lo profundo? Con base en lo que está expresando. En la orilla uno tiene seguridad, pero en las profundidades las aguas son más correntosas y yo no tengo asidero. Allí donde no tengo seguridad en mí mismo, donde las aguas son más fuertes, las corrientes son más duras, donde no tengo escapadero, es donde yo reconozco la presencia del Señor. Y Pedro termina diciendo, sálvame, Señor, ¿verdad? De alguna manera. Pues justamente es allí, donde las aguas son más profundas, donde aparentemente todo se me ha movido, yo he soltado las seguridades, puedo invocar y reconocer la presencia del Señor. La seguridad de José posiblemente era decir, pues la ley me exige esto, hay que hacerlo. Y yo tengo el derecho de hacer justicia. Pero cuando se queda sin piso, cuando se dirige a lo profundo, se descubre que hay otra salida, otra manera de ver la vida. Y eso es lo que quisiera yo pues también que todos entendiéramos, ¿no? Saber que nuestra vida no siempre se maneja por seguridades, que el silencio, como decíamos, también es otra manera de salvar la humanidad. En un mundo que está lleno de ruidos, de sonidos por todos lados, que nos bombardean con imágenes, callar significa mirar, contemplar de otra manera. Y para nosotros en la experiencia del Carmelo, que tenemos dos palabras muy importantes, la una que se llama contemplación. Yo suelo decir que uno no contempla con los ojos cerrados, porque justamente contemplar es abrir los ojos, y pongo el ejemplo del alpinista. El alpinista cuando sube la montaña pues no sube con los ojos cerrados, porque no sabe, se puede caer, ¿no? Y no sabe dónde poner el pie. Pero cuando está en la montaña puede contemplar todo y mirarlo de otra manera. Y la mística es justamente cerrar los ojos, mirar por dentro, que lo comparo con la espeleología. Cuando uno baja a las profundidades, a las cavernas, puede descubrir lugares que no sabía, cosas que no conocía. Y esa es la contemplación, esa es la experiencia mística, mirar por dentro. Y San José nos lleva siempre a mirar por dentro. Y la experiencia justamente de dormirse es mirar por dentro, o desde dentro, la otra realidad. ¿Para qué? Que cuando despertamos de ese sueño ya puedo contemplar y hacer la acción, asumir una realidad. En esa propuesta, Teresa nos decía, pues necesitamos maestro, no tenemos, pues téngalo allí, que no yerra, en el sentido de que José no se equivoca, porque si obra según el querer de Dios es justo como Dios es justo, significa que lo que Él hace o hará por nosotros siempre será lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De manera que en una sociedad como la nuestra, que busca esperanza o signos o algo en que aferrarse, el acto más grande es el abandono. Bueno, padre, yo creo que esto ha sido una experiencia profunda de amor
Nosotros siempre le decimos a nuestros oyentes que donde primero actúa las palabras que nos regalan nuestros invitados y el espíritu que habita en esta cabina es en nosotras, y esperamos que a ustedes oyentes también. Vamos llegando hacia el final. Padre, muchas gracias por acompañarnos, qué enseñanzas tan bellas que nos quedan como caladitas ahí en el corazón para seguirle dando forma a nuestra vida cristiana, esa figura hermosa de San José. Tenemos varios retos que usted nos ha dicho: el silencio, abandonarse en Cristo y poner toda nuestra confianza ahí, escuchar, de pronto alejarnos un poquito del ruido, ir hacia adentro, contemplar. Dejémosle un último reto de esperanza a nuestros oyentes en esta ocasión. Con una palabra de Teresa en el libro de la vida: quien no creyere y piense que estoy mintiendo, que pruebe esto que les estoy diciendo, es decir, que tome a San José como abogado. Así es, con esa enseñanza entonces vamos cerrando este programa. Padre, de nuevo, muchísimas gracias de verdad por venir hasta aquí, por contagiarnos de ese amor tan profundo. A ustedes muchas gracias por la invitación, por este espacio de compartir, a cada uno de los oyentes también, para que sigamos en este camino de la esperanza, en el silencio, en la contemplación, pero sobre todo en la osadía de saber que Dios nunca abandona a nadie. Como decía mi abuela siempre, porque los hijos de Dios no mueren boca abajo. Y porque tenemos siempre un abogado, y en este caso San José. Padre, muchas gracias por acompañarnos, a nuestros oyentes por quedarse con nosotros hasta este momento. Si se perdieron algo de este espacio, pues recuerden que en nuestro canal de YouTube podrán encontrar este encuentro completo. Próximamente, voy a atreverme a decirlo, próximamente podrán encontrar también estos encuentros en nuestro canal de Spotify. Es nuestro gran proyecto para que también en esa plataforma que hoy pues utilizamos tanto para escuchar tantas cosas, también encontremos allí la palabra que Dios tiene para nosotros. A ustedes gracias. Recuerden que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, Eric Torres en el máster, desde aquí, en Ramírez y Valentina Vélez. Bendiciones para todos.